El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre Jehová, te damos muchísimas gracias por esta tarde linda de este día hermoso, Jehová. Jehová, 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 en el nombre de Jesús te pedimos que cubras con tu sangre toda persona que escucha este audio, varón, mujer, señorita, joven, niño, niña y esta sierva, y que nos envíes el Espíritu Santo. Queremos que seas tú quien hable en esta tarde, enseña tú tu palabra, grábala en cada uno de nuestros corazones y que dé fruto para vida. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Amado hermano, amigo, oyente, es para mí motivo de grande gozo compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Agradecemos a Dios el permitir que la podamos estudiar y a cada uno que la quiera escuchar y ponerla por obra. Dice la palabra acá en San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 7, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando pensamos en el tiempo que vivimos, Jesús está a la puerta y los tiempos son peligrosos. Estamos en un tiempo que no definimos con claridad, pero que tiene muerte, mucha muerte. Muerte alrededor de nosotros, están continuamente enfermando más personas con la posibilidad de morir. Y hay muerte de muchas maneras. Hemos visto estos días morir personas, no de coronavirus, famosas de todos los lados, muertos y más muertos. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos hagas entender en el nombre de Jesús el tiempo que vivimos. Solo Dios sabe el tiempo y la sazón, y como hemos estado estudiando en Mateo 24:44 y el 25:13, pero también en Mateo, ahí mismo donde estamos estudiando, 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La Biblia dice en Apocalipsis, volvemos allí porque al comenzar este estudio de las profecías de la Biblia tenemos que tener una razón para hacerlo. La Biblia dice escudriñar las escrituras porque a vosotros que os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en eso efectivamente el Señor quiere. Dice a Josué en el libro de Josué en el capítulo 1, dice en el versículo 9, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Dios quiere que escudriñemos las escrituras, pero Apocalipsis 1:5 nos anima aún más porque dice, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea, oír y leer las profecías, hacer cálculos y demás, pues quizás aumente un poco la fe en nosotros, pero más que ser oyentes, oidores olvidadizos, debemos hacer la palabra, lo que dice la palabra. En medio de toda la palabra tenemos que preguntarnos qué espera el Señor que hagamos, qué espera el Señor que estemos haciendo. Cuando el Señor venga no nos va a hacer un quiz o un examen sobre qué fue primero, qué pasó después o qué significa un ángel o una trompeta. No nos va a hacer nada de eso, sino que Dios nos va a preguntar si estamos preparados, pero sin preguntar. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, si la unción del Santo está en nosotros, si hay santidad en nuestra vida, pues veremos a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice aquí Mateo 24, más el que persevere hasta el fin. La palabra al fin es el final de todo, el fin del fin. Y habla de perseverancia hasta el fin.
Hay muchos seres humanos y diferentes eh, delante del Señor. Todos somos iguales delante del Señor porque el Señor no hace acepción de personas, pero a todos nos fue entregado diferentes talentos. Nosotros no somos el pueblo judío. Nosotros no somos israelitas, así que nosotros no somos de los 144.000 israelitas. Nosotros no somos los que vienen, los dos escogidos o los dos olivos de que habla Apocalipsis que vienen a predicar. Nosotros no somos tal vez los que no se contaminaron con mujeres que son vírgenes, los que son hombres no son mujeres. Las que somos mujeres no somos hombres, el que es papá y el que no lo es, el que es hijo y aún tiene sus papás vivos y el que no los tiene. O sea, Dios nos habla a cada uno en particular. Hay gente que está allá afuera, que fue cristiana y está cegada allá afuera. Quizás Dios tenga misericordia de ellos y los despierte. Hay gente que ni siquiera ha sido cristiana y está allá afuera. Gente que ha oído el Evangelio y lo ha rechazado. Dios a cada uno nos trata. Entonces habla de perseverar hasta el fin. ¿Quién estará hasta el fin? Dios solo lo sabe. Los tiempos y las sazones están en las manos de Dios. La pregunta es personal. ¿Cuándo es mi propio fin? O sea, el Señor va a venir y las señales avisan de su regreso, el fin del fin. Pero independiente de todo eso, hay un fin para mi vida, para mi alma. Entonces tengo que ser perseverante hasta que llegue ese fin. Hay personas, Dios cubra con su sangre, que están muriendo en esta hora de coronavirus. Es el fin para ellos. Si perseveran, si son algunos cristianos al que Dios ha decidido llevárselos y perseveran hasta el fin de estar pegaditas del Señor, declarar que Jesús es el Señor y pasan este momento de la muerte junto al Señor y luego cumplen Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muere, vaya al juicio, pues esas personas fueron perseverantes hasta el fin y fueron salvas. A eso se refiere sobre todo este versículo. El que persevere hasta el fin, seas judío, seas el pueblo de Dios, o seas la iglesia, los cristianos, seas el ministerio que hagas, persevera hasta el fin para que seas salvo. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, la predicación del evangelio a todas las personas marca el fin. Muchas personas que son pastores, sobre todo de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, dicen que aún no puede venir el fin porque hay lugares donde no ha sido predicado el evangelio. Si eso fuese así y ellos hablan de justicia, entonces pensaríamos en el tiempo antes de que vinieran los españoles aquí a América. Hablamos de no sé qué años que es descubierta América. Y entonces, antes de esos años, existían los indígenas acá y no conocieron el Evangelio, pero les llegó a ellos el fin. Entonces Dios fue injusto. Mucha persona en Sudamérica era ignorante al Evangelio verdadero, metidos en la idolatría y ya murieron. Entonces Dios sería injusto. Pero no conoces al Señor y te metes en caminos que no te corresponden. Y es que nuestro Dios es omnisciente, o sea, nuestro Dios todo lo sabe. Nuestro Dios es omnipresente, está en todos los lados y es omnipotente, todo lo puede. Esas cualidades de Dios te hacen saber que cuando Él dice en la palabra que Él es amoroso, pero también dice que es justo, tú no puedes medir su justicia con medida humana. Entonces, esta persona no ha oído el Evangelio, entonces aún no puede venir el Señor. Y yo digo, según tú, pero según la Biblia, Dios puede enviar un ángel a que le predique en la hora de la muerte. Dios puede hablarle a través de sueños. Y toda persona, aún gente que fue antes de nosotros, hermanos familiares de nosotros, abuelos, tatarabuelos, por allá antepasados tuyos y míos, que murieron en el catolicismo, en la idolatría, en el pecado, tuvieron que tener su momento de justicia del Señor, de darles la luz para escoger el camino que habían elegido. Yo creo firmemente en la omnipotencia de Dios, pero algo en lo que creo más firmemente
es en la justicia de Dios. O sea, así como para mí Dios es mi Salvador y lo veo tan justo, que no me queda duda que cada uno tenemos lo que nos merecemos. Y como un día, antes de no conocer al Señor, quizás igual que tú, pensaba en que porque morían niños y demás, y luego entendí que el Señor ve al futuro y que antes que hayas hecho algo bueno o malo, el Señor ya tiene un sentir por ti. La Biblia dice que Saúl y Jacob estaban aún sin nacer en el vientre de su madre y Dios ya aborrecía a Esaú. Dios no nos predestina. O sea, Dios no dice tú vas a ser un malo y entonces este es el papel que te tocó. No. Dios ve al futuro. Por eso cuando Dios le dice a los judíos, vosotros mucho erráis, porque ellos preguntan sobre una mujer que se ha casado 7 veces y la tuvo un hermano, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, 7 hermanos, y luego murieron todos, y la tenía el siguiente y el siguiente, porque la ley era que si moría el hermano y no tenía hijos, se casaba con el hermano y el hijo sería nombre del hermano que moría, y así la tuvieron 7, que en la resurrección esta mujer de quién sería. Y entonces el Señor le responde, vosotros mucho erráis, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora sobre que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso Dios dice, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, la resurrección tiene que ocurrir. Y en eso toda religión, toda iglesia que dice, luego resucitarán los muertos, dice verdad. Pero en el tiempo de los hombres, nosotros esperamos un futuro, pero en el tiempo de Dios no hay pasado, ni futuro, ni presente. Así que por eso Jesús le dice al hombre que muere al lado de él en la cruz, te aseguro que hoy, en el hoy de Dios, estarás conmigo en el paraíso. No es que el hombre se haya saltado la resurrección de los muertos y demás, no, sino que al ir al presente de Dios, todo esto acontece, así tú no lo puedas entender. Es increíble, pero había un querubín con Dios que estaba allí con Dios. Y este querubín se rebeló contra Dios y fue echado sobre la tierra y con él engañó una gran cantidad de seres celestiales y viven en la tierra. Estos seres celestiales tienen apoderada la música, el cine y demás. A veces en el cine expresan, porque esos ángeles, ese querubín en especial, Luzbel, Luzbella, que conocemos en la Biblia como Satanás o como eh, Luzbel o como el enemigo. Mm, Ese querubín conocía a Dios, lo conoció mucho. Entonces, al hacer películas ahora en Hollywood y demás, usar las personas en la maldad y la impiedad, refleja tan claro en muchas películas el ir a otros tiempos, ¿no? Y al pasar a esos tiempos del pasado o ir al futuro y volver y solo haber acontecido en el tiempo de esos personajes ficticios, un minuto, un segundo, y en la Tierra pasar años, ese conocimiento que expresa allí mal usado, lo tiene de que ha venido del Señor y ha vivido con Él y que Dios es un presente continuo. Así que Dios no es que aborreciera a Esaú, Dios veía a Esaú al futuro. Entonces, antes que nazca Esaú, sabe que es un maldito, que todas las cosas de Dios las tomó como burla, que su arrepentimiento fue nulo y entonces lo aborreció antes que naciese. Un niño muere de hambre, lo que sea, y tú no puedes juzgar a Dios. Quizás si estuvieras al lado del Señor y entonces vieras al futuro a Hitler, y entonces vinieras al presente y el Señor te preguntara, ¿lo dejamos nacer o no lo dejamos nacer? Tú dirías, no, no lo dejemos nacer, es un maldito que vino a esta tierra y hizo montones de maldad. Mató cantidad de personas judías y no judías por diferentes razones y en el emblema de una raza mejor que no abarcaba la de él porque era bajito y no era como los otros alemanes, pero malvado como un tremendo. Entonces tú dirías que no nazca, pero Hitler Dios lo deja nacer porque en él cumple una profecía. Irá que los judíos al morir el Señor en la cruz gritaron que si el Señor Jesús era inocente, su sangre cayera sobre sus generaciones. Entonces
Y la palabra de un cristiano tiene poder, y la palabra de un judío era un pacto con Dios y tenía poder. El Señor era inocente, y como muere el Señor en esa cruz, mueren los judíos con Mussolini y también con Hitler en cada momento, pero eso no hablamos en esta hora. Hablamos, hermano, de algo más grandioso y más poderoso, y es que la palabra dice acá, la predicación del Evangelio. Tú no conoces lo que ha pasado con cada persona que ha muerto, que tú crees aparentemente que no escuchó el Evangelio. Digo, no te metas en caminos donde tú no sabes. No juzgues a Dios de injusto, porque tuvieron su momento de arrepentimiento que solamente Dios sabe con cada uno y en el que no cabemos nosotros. Así que decir que todavía se demora predicar el Evangelio a muchas personas o llegar a muchos lugares es un acto también soberbio y altivo y meternos en los tiempos de Dios. Las señales avisan que el Señor va a volver. Aún falta gente que conozca el Evangelio y digo, ¿y tú menguas a Dios? ¿Te necesita a ti? ¿Necesita misioneros para que vayan a los lugares? No, hermano, no sabemos cómo obra el Señor. O sea, cuando estudiamos las escrituras no podemos volverlas de interpretación personal. No puedo agarrar la escritura y volver a Dios a mi nivel. O sea, Dios hará lo que mi mente alcance a entender y no puede hacer más allá. Las otras señales avisan la venida del Señor. Todo anuncia su regreso. El Señor es más que justo. El Señor habla de que este evangelio será predicado a todos y entonces vendrá el fin. Entonces tú dirás, hay un indígena que murió en el pasado y no se le cumplió eso porque no llegó el evangelio a este indígena, pero todavía no era el fin para todos. Entonces ese indígena quedó fuera de la justicia de Dios. No, hermano, Dios a todos esos seres, a toda criatura que ha hecho sobre esta tierra le ha dado su oportunidad, de la forma que tú no tienes que investigar, pero que Dios hará. Yo conozco el Evangelio cuando yo soy mi niña y mi casa es católica y yo crezco con el Evangelio en mi corazón en un colegio católico y me llevan a la rectoría del colegio y me preguntan si yo soy protestante. Yo soy muy ignorante, mi casa mis papás no han hecho ni primaria, no terminan la primaria ninguno de los dos, así que hay mucha ignorancia en nuestra vida y crecemos en un ambiente muy ignorante. Pero pues cuando yo entro al bachillerato, uno empieza a adquirir conocimiento, pero aún es ignorante con relación a niñas crecidas, porque era un colegio de niñas y crecidas con papás profesionales, estudiados, demás. Entonces tú eres cerrado porque estás en un ambiente ignorante. Entonces me dice la monja que era la rectora del colegio, si yo era protestante. Yo lo hago como chiste, pero es verdad, en mi vida no había oído jamás el término, entonces yo pienso que ya me está diciendo prostituta. A sangre de Jesús cura, ni siquiera conocía el término protestante. Luego entro a la Universidad Nacional, tengo como 16 años, 15, 16 años, y soy una pastora y uno todo lo que soy, y ya con el conocimiento mayor de la Biblia y el Señor en mi corazón, entonces sé que es ser protestante. Claro, yo era protestante. Estoy en el colegio y decido ya no hacer ídolos, decido orar. Predico la primera vez estando como en 10.º grado, lo que llaman ahora 10.º grado, tengo 14 años, y hasta esas mismas personas me preguntan que dónde saco lo que predico. Yo no sabía de dónde, pero era un don del Espíritu predicar el Evangelio, pero no hablo de eso, ni intento para ello gloriarme en algo. Toda gloria es para Dios, la honra y la gloria es para Él, pero quiero darte a entender que lo que hace el Señor en mi vida lo debe estar haciendo en muchas personas y tú no las puedes sectarizar, es decir, solo los que somos de acá somos salvos porque ya nos pusimos un título evangélico. Si yo digo, ¿y dónde queda Lutero? ¿Dónde quedan todos estos hombres? ¿Tú los descalificas? ¿Todos los de antes de Lutero que fueron católicos murieron perdidos según tú? Y yo digo, no, quizá habría alguno allí que buscaba al Señor sin saber que se ha revelado ya contra el catolicismo, se reveló en su corazón, porque el Señor es verdad en su vida. Entonces, ese versículo no es tan significativo, tan relevante como para decir que aún no vendrá el Señor. No, las señales anuncian que el Señor vendrá. Dice la palabra
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo que más hace recalcar este versículo es que ninguno de nosotros quedará para decirle al Señor, yo no lo sabía. Y entonces piensa en ti y tú lo sabes que el Señor está a la puerta. Arregla tus cuentas con el Señor. Dile al Señor que sea el Señor de tu vida, que te perdone el pecado porque todos hemos cometido pecado, que te cubra con la sangre que Él derramó en la cruz, que te envíe el Espíritu Santo para que sea que mueras o Jesús venga por segunda vez puedas ir al cielo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia que serás salvo. Pero volvemos allí, dice la palabra, y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí sí que podríamos entrar en cantidad de discusiones, hermano en Cristo, pero volvemos a lo que es el fin de la profecía. O sea, cada profeta que hubo en la Biblia y cada profeta que hay en la Biblia tiene una finalidad y la finalidad es llevar a la gente al arrepentimiento, porque Dios no quiere que las almas se pierdan, sino que corran al arrepentimiento. Así que tú sepas con exactitud cada cosa o creas saberla, porque es que muchos nos pasamos de soberbios y de altivos y declaramos las cosas son así y las cosas son como el Señor diga, hermano. El Señor Jesús es muerto en una cruz, le ponen un letrero encima, así morían las personas, les ponían por adúltero, por lo que sea, le ponían el letrero. Y el Señor le ponen el letrero arriba que nosotros vemos en el normal vivir de la Iglesia Católica, el INRI, pero que traducía, estaba escrito en varios idiomas y decía, este es el rey de los judíos. Luego los judíos van y dicen, no, él no fue muerto por ser el rey de los judíos, él fue muerto porque decía ser el rey de los judíos. Y el Señor, el mismo Pilato dice, lo que está escrito, escrito está. Así que el Señor quedó por lo que lo mataron. Él era el rey de los judíos. Era el rey que ellos esperaban y que no reconocieron. Y es una cosa tan sencillita, un momento en que un hombre va y se declara con letrero y todo, la razón por la que ellos lo matan. Ellos lo matan porque no les gustó su Mesías y era el Mesías, la sangre de sus curas. ¿Por qué te digo esto? Porque tú no puedes magnificar lo que tú no sabes. Y es magnificada, ese, colocar ese letrero allí, este es el rey de los judíos, era magnífico. Pero quizás esperaron que fuera promulgado. El mismo diablo le dice al Señor Jesús se lance, lo lleva al pináculo más alto del templo y lánzate. O sea, haces una entrada triunfal y entonces sabrán que eres el Hijo de Dios. Era una tentación al Señor Jesús a que entrara así como con trompetas y luces y demás, y que Él mandara a los ángeles y el Señor Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, no tientes a Dios intentando decir la profecía que no te corresponde. Hay cosas que puedes decir, que muchos saben muchas cosas y son buenas y nos ayudan, pero no intentes ser el sabio de lo que ya es así, porque el único que tiene el día y la hora es el Señor Jesús, ni siquiera es el Padre, ni siquiera el Señor Jesús, como decía la palabra. Entonces dice aquí la palabra en Daniel 11, en el 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eh, Dice en el 30, en el Daniel 11:30, porque vendrán contra el nave de Quitín, él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta es una palabra que es muy importante porque la Biblia dice ahí en Mateo todas las señales y no hace referencia a ningún profeta. Al único profeta que hace referencia es a Daniel. O sea, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda.
Entonces, en el tiempo antiguo, como 170 antes de Cristo, viene un hombre y echa allí la sangre de un cerdo, se sacrifica un cerdo, es una abominación desoladora, es algo tremendo. Pero el templo es luego reconstruido, es vuelto a reconstruir, bueno, y en el templo, en el tiempo de Jesús está construido el templo, y el Señor Jesús dice que ese templo será derribado. Justo así comienza este capítulo, ¿no? Mateo 24. Ellos le preguntan, estando sentado en el Monte de los Olivos, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del siglo y del fin del siglo. Eso se lo preguntan porque en el 24:1, cuando Jesús sale del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Si nosotros vemos a Lucas, que nos ayuda allí también a ampliar un poquito este concepto, Lucas 21, en el 21:2 dice, vio también eh, 21:5, perdón, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado, hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, el Señor comienza a hablar de las señales antes del fin, justamente hablando del templo, y entonces hace referencia allí nuevamente del templo en el libro de Daniel, entonces habla de la abominación desoladora. En el año 70 después del Señor Jesús, el Señor Jesús es el año cero, marca antes de Cristo, después de Cristo, entonces vienen los romanos y destruyen completamente el templo de Jerusalén. O sea, es una destrucción como el Señor la anunció, desoladora, o sea, es algo que es tremendo. Y Tito, que era el que iba ahí con los romanos, un emperador, puso un ídolo en el templo, entonces era una abominación desoladora. Diríamos, esto ya se cumplió. Pero cuando los discípulos le preguntan al Señor, le hacen varias preguntas. El 24:3 dice, los discípulos, dinos cuándo se dan estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ellos le preguntan varias cosas. Tenemos la idea, por lo que dice la Biblia, de que en ese templo se sentará el anticristo. Entonces ahí será la abominación completamente desoladora. Ahora, ¿cómo ocurrirá esto? Pues no lo sabemos. El Apocalipsis nos da muchas ideas sobre eso. O sea, ideas muy claras. Y el Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. O sea, ahí está Satanás engrandecido, ensoberbecido, ocupando el lugar de Dios en el Apocalipsis, ocupando el lugar de Dios, haciéndose una imagen igual que la imagen que hizo Tito y puso en el templo. Entonces creemos firmemente, eso sí, por la palabra de Dios, que el enemigo se sentará ahí en el templo y hará algo ahí tremendo de abominación desoladora. Cuando veas entonces la abominación desoladora, dice la palabra, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no encienda. Y entonces ya pensamos aquí, hasta el persevere hasta el fin, entonces este será salvo. Pensamos aquí que cuando habla la palabra de ya Daniel y el templo, ha ocurrido el rapto. Pero no lo sabemos, no lo podemos, firmemente ya ocurrió el rapto, sino que luego ya habla esa Judea, Dios da un nombre en específico. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, al monte de los olivos, a todos los montes que hay por ahí, el que esté en la azotea, porque es que en Israel todas las casas tienen atrás una azotea, dice la palabra allí. No descienda para tomar, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Quizás cuando esté reinando el anticristo, ya no estemos aquí. Esperamos que el Señor nos dé tiempo para escudriñar esto en el Apocalipsis y Daniel un poco más. Tú escudriña ya en tu casa y yo lo haré acá en el tiempo que estemos. Y cuando estemos orando acá para hacer el audio sobre si nos da Dios ese tiempo, entonces escudriñaremos un poco más
Pero lo que quiero que tengas claro es que tienes que perseverar hasta el fin, mantenerte en santidad y verdad. No te hará mejor ni peor saber cosas si no las pones por obra. Y entonces dice la palabra, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque siempre los que cultivan allá en Israel o así todo, dejan sus capas afuera de donde están haciendo su viñedo, donde están haciendo sus cosas. Entonces no se devuelvan porque tendrán que correr. Ahora la pregunta es, ¿tendremos nosotros como iglesia que huir a los montes o tendrá que huir la iglesia, el pueblo judío a los montes, sino nosotros? Nosotros quizás ya no estemos aquí, pero pues no lo sabemos a esa actitud. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es si se refiere Dios también a correr a los montes a los que son como los adventistas del séptimo día que decidieron vivir bajo la ley o los mesiánicos y entonces tendrán que correr a los montes. Y tú te has librado de eso y yo por vivir en la gracia y creerle al Señor. Entonces dice la palabra, más hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. No ha habido un aumento de nacimientos de niños como en este tiempo, ¿no? Hay muchos niños y la señal avisa también a cada mamá que tiene un bebé, que tiene un niño. No te duermas, tu hijo depende en todo de ti, que lo amamantes, que lo cuides, pero sobre todo que lo edifiques, que cuando el Señor venga, las mujeres se salvan criando sus hijos. Pero no se refiere solo al cuidado de ellos, aunque también a eso, sino a la educación. Enseña al niño en su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará. Dios no tendrá por inocente una mamá que no enseña a su hijo, lo ama, lo disciplina y lo enseña. La disciplina es necesaria. Están los niños encerrados y disciplinarnos nos resulta como tenebroso porque encima disciplinarlos, pero el Señor nos manda a ejercer una disciplina física. Hazla, pídele al Señor que la hagas con amor y con el único fin de que tu hijo también esté preparado para la venida del Señor. Dice, orad porque vuestro día no es invierno ni en día sábado. Pues el sábado es una señal de los judíos, es una señal de los mesiánicos, también de los adventistas, la sangre de Jesús cura. Quizás el tiempo es para ellos. Entonces ahí es donde va, dice, porque habrá una gran tribulación, la gran tribulación que algunos dicen que sí vamos a vivir, que no vamos a vivir, cual no la vi desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, o sea, esa gran tribulación. Pero esa tribulación la estamos viviendo ahora. Es una tribulación grande, no la habíamos vivido, de no saber qué hacer, de no saber para dónde coger ni demás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, esta promesa es para esos días, pero también para estos días. No habrá tribulación que el Señor no acorte para ti y para mí. Dará tiempo, hermano, para que la tribulación que estamos pasando se nos vuelva corta. La noche durará el lloro, ya en la mañana vendrá el escogido. Pero dice, a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hablamos de escogidos siempre como el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, y los escogidos de los que habla Apocalipsis y demás. Pero tú también eres un escogido. Así que la palabra también es para ti, sea que aplique a ese momento de la tribulación y lo que sea, pero aplica también para ti. Dios por amor a ti ha hecho estos días muy cortos. Viene un día tras otro, se nos pierden los días y ya ha transcurrido encerrados más de 40 días y pues realmente han sido cortos. El Señor ha sido bueno. Yo quiero terminar aquí con los versículos, hermano, que quiero que tengas ahí en tu corazón, que los guardes, que los estudies allí, tú y Dios. Dice en el Daniel, en el capítulo más importante, 9:27, para que lo leas allá en tu casa sobre el Mesías. Ampliaremos sobre todo esto si Dios nos da la oportunidad, hermano. Pero ahora se me ha pasado más del tiempo para no cansarte. Padre, te doy gracias por la palabra de esta tarde. Te pido que la grabes en nuestro corazón, que dé fruto para vida, que nos ayudes a comprender, independiente del tiempo, de la doctrina que haya por ahí, sabia en su propia opinión o lo que sea,
Lo único que dice tu Evangelio eterno es que debemos estar en santidad. Haz que volvamos a eso, 20, leer los mandamientos y pedirte, Señor, que los podamos obedecer, que volvamos al Sermón del Monte, Mateo del 5 al final del 7, y pensemos en todo lo que hay que ordenar cuando el Señor nos dice allí del perdón, de pedir perdón, de arreglar las cuentas, de amar a las personas, de doblar rodilla y pedirle al Señor que ese amor ágape sea la elección que tomemos y que vivamos cada día mirando al otro mejor que a nosotros mismos y Señor, confiados en ti de que no nos pasará nada, que no sea tu absoluta y total voluntad, y tu voluntad para con nosotros es buena porque tú no quieres que nos perdamos, sino que nos salvemos. Padre, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Hermano, le envío un abrazo a la distancia, amigo. Feliz sábado.